Televidente, bom-vindo na outra edição de Time Out. Agora em Time Out, podemos um grande honor que junto conosco é coach de seleção de natação aqui da Aruba, que é de campeonato de Carifta, a la que assim uma boa e bonita impressão atrás. Nos referindo ao senhor Ismael Santisteban, com quem nós vamos conversar hoje em Time Out. Nós vamos em Time Out, corte que se diga, nós vamos back, nós estamos conversando com Ismael Santisteban. Televidente, danke por quedando con nosotros, con el señor Ismael Santisteban. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, claro, es un placer nuevamente compartir con vos y programa, sí. Hermano, el resultado de Carifta, de los Juegos de Carifta, ¿era casualidad? Oh, claro, pues claro que no. Todo resultado tiene detrás un trabajo organizado, estipulado, un programa de entrenamiento, macrociclo, microciclo, mesociclo, día, semana, madrugada, sábado a tarde. O sea, 9 veces a la semana hace deporte de entrenamiento y por lógica, no por un resultado importante así de casualidad. Tiene un sacrificio grande detrás de ello. El sacrificio ahí, vos mira el resultado, você conseguiu de un par de Michael Schroeder adelante de Juegos de Carifta, de natación me está viendo. Well, sí, claro, siempre en este team en la renovación, ¿verdad? Y la generación aquí está mostrando hope y bon. Y ese que está dándonos un poquito de felicidad, que el trabajo bien controlado por edades, está dando su fruto en su debido momento, sí. O sea, estamos en un cierto nivel ahorita, en el desarrollo de los atletas nuestros. Están dando ya la sobrecarga que pidió la gente de Semerar. Bueno, no están por años, en Pulque nos tiene un gimnasio hopi chiquito, ¿verdad? Y ahí siempre nos hacen las cosas, no como Mester para un atleta de nivel alto juvenil ya como es Bresley, Jadon, Gavin, esas edades, que Mester ya otro tipo de implemento y gimnasio para el desarrollo de la fuerza. Para un gente secreto que la fuerza es hope importante para cualquier deporte. Y claro, para nosotros el andamiento siempre que nos puede dar un salto en el tipo de cualidad aquí está hope importante. Se me da a tomar la iniciativa de buscar un programa físico para el deporte a través de un profesional y ese está llenarme de alegría porque pasa años mi mesa avisa más vida responsable de todas estas cosas, o sea, de preparador físico, de a veces nutricionista y muchas cosas que me tengo un profesional. Para eso existe un grupo multidisciplinario en el deporte de alto rendimiento que te ha permitido un avance más bonito y más rápido en el deporte de alto nivel. ¿Sí? Lo que tú me estás diciendo ahora es que
el resultado del juego de Carifta pudo haber sido mejor si teníamos en su lugar la preparación física, la alimentación y la preparación mental como debe ser, porque no tenemos los profesionales ahorita. Claro, yo estoy está totalmente convencido que ese está seguro se hubiera ido mejor si con el apoyo que nos tiene ahora, que claro que se me da, es la institución deportiva que está brinda cierta ayuda a nosotros, que lo cual a mí como coach y federación está happy, contento, pero claro que, que el crecimiento está rodeado de hope y detalles, ¿verdad? Y esos detalles que vos te avisas, ok, si la natación como tal no se visa en grande, porque un poco egoísta de mi parte, dice, ok, como selección, me tengo un médico directamente para mí, y me tengo un psicólogo, y me tengo un masajista para la federación nada más, pues sería lo ideal. Acá no está posible porque es una isla chiquita, el recurso está un tique limitado para estas cosas, y se me da, te brinda un servicio a tour deporte, a todos los deportes, lo cual me haya poco y bon. Pero no está menos cierto que todo apoyo que una institución, sobre todo médica, está dando al deporte, es excepcional. ¿De cómo? Porque el deporte al final del día está un proceso fisiológico, por edad, de estar involucrar personal profesional que tiene que ver con el cuerpo humano, médico, fisiatra, psicólogo. Entonces, todo el factor ese que los países grandes sí hacen uso de y esa tal diferencia en su momento con un resultado grande. Mi papá piano de carista, que está atleta en formación, que tiene 10 1, 10 2, 10 4, 10 5, y ahora porque envía Nanta Duna una posibilidad al grupo 18 y más, busca una marca olímpica, ya que no está en año olímpico. Pero Okay. me ha avisado, es importantísimo desde inicio de un deportista ya que está seleccionado para encaminarse al alto rendimiento en un proceso a largo plazo. Si vos estás desde chiquito, vos te sigues la parte esta, Tremendo. tu resultado está vivir mejor. Este é bem imenso. Televidente, la canção time out cortica se aqui. Nós vamos back no Simasco. Ismael Santiesteban, nos coaches de natação aqui na Aruba. Vamos falar de los Miqueles que dicen. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco. Nós estamos com o senhor Ismael Santiesteban. Mira, Ismael, ¿qué significa el sobrecarga que estamos pensando hacer para el atleta? Ok, yo quiero llegar hasta los Juegos Olímpicos, pero ¿qué significa eso para ellos? Bueno, la sobrecarga, pues claro que tiene que ver con el desarrollo a largo plazo de un atleta. O sea, la sobrecarga, vista desde el punto de vista metodológico, no sin que igual para la parte física, no para la parte del agua, porque una sobrecarga, o sea, un entrenamiento no dosificado en una edad, lejos de ayudar, hace daño al atleta. Daño, yo sé. Cada volumen, o sea, cada edad tiene un volumen estipulado para el desarrollo funcional de un atleta. Bueno, por un niño de 11 años, piensa donar 6 kilómetros de serie. Ese estaba ahí, el sobrecarga va a estar de más y estaba ahí, al final estaba ahí perjudicar al atleta. Pues ahí cada edad tiene un volumen estipulado de desarrollo. Bueno, sí que me lo que estoy pensando, Mikinan, con cada edad, un mucho para avisar. Es por landa 100 metros de 10 segundos. Me mencionan algo, pero si hay el guía necesario, es por landa de 9 o 8. Claro, claro. Por sí, su desarrollo. Sí, correcto. No quiere llegar a un tiempo fabuloso en edad temprana y después queda un estancamiento popular. Cada tiene un volumen más o menos, o tiene un tiempo que está un margen, puede estar menos, puede estar más, pero por citarte un ejemplo, Bresley, que es en el juvenil ahora nuestra principal figura, con 15 años las hace 30 en 50 cosas al evento.
16 él las hace 29 y con 17 él las hace 28. Ahí Botagua una progresión que es de el noveno del mundo en el Campeonato Mundial 2 viajes con el tiempo. Un excelente tiempo. Esa etapa, que es un programa a largo plazo, donde estaba el culminar, en el caso, hablando de Brasil ahora, está culminada el año aquí su proceso de formación. Estaba ahí, cumple 18 años ahora en abril y después de que pase el temporada aquí, que estaba ahí para América acaba, ya el otro proceso está comenzando con el tiki más, no te avisa, menos volumen y más intensidad. Mencionaste un Miquel, ¿cuál más tiene? Ah, sí, claro, siempre nos queda papi de Miquel y de, y de Patrick, que son la élite nuestra ahora, y claro que si nos por un par de atletas con la misma característica, está llenando a nosotros de orgullo, pues Miquel hoy en día está virando una orden de Scorsla de nivel alto, ya Bresley está siguiendo su paso, el Petri está una orden de lomba a nivel alto, ya Ocean Mandelo está entrando en el nivel de alto de la técnica de lomba, y los chiquitines que están viniendo con 12 años, pues nadan en Scorsla, nadan free. Y como digo, chiquito, y me está mencionando el nombre, todo atleta que está en el proceso de selección, pues siempre te haya la oportunidad de nos dar un guía ya hoy en día, después de 20 años manejando, pues más especializada, con el cambio moderno, con la tecnología, con todo este proceso que está viviendo el mundo, pues claro, no está arriba el bote y nada. Entonces, ese está hoy en día, Tremendo, y más. tremendo. Mira, ¿estás satisfecho con lo que lograste en Carifta? Claro, esa es una linda pregunta, pero a mí, por ser honesto con usted, a mí siempre estoy satisfecho con los atletas, desde el punto de vista de entrega. Mitad avisaba ahora que formar mitad del grupo de caristas, un poquito más, mitad, a vira malo ahí nada. Wow. ¿Qué pasa? En Obama, el temperatura estaba hopi fría, ese que está postura atleta, pero a nos está afectando un tiqui más porque Aruba no sabe que está frío. Y mi igual grupo, un Jadon, enfermo de la cama, me dice, hey Jadon, vos no me estés Landra, el relevo, vos estás enfermo, me dice, coach, no, mi no te va ni guarmó, mi te va para mi relevo, para el atleta de Aruba no quede, vos sabes, de competir, eso, Wow. ese está llenando de Sí, orgullo. eso es corazón, hombre. Kevin enfermo, Abby full Wow. emocional enfermo, el Wow. frío. Y un resultado así, o sea, está llenado de orgullo. Seguro, seguro. Medallas, esas expresiones del atleta, de esos muchachos, medallas para mi cava. Wow. Televidente, from the horse's mouth. Nós queremos felicitar a Ismael também pelo logro grande que nós temos na Carifta. Nós sabemos que não tem hope de vista tem saque. Pero nós todos sentimos orgulhosos. Porque agora o resultado não começa direto for de Carifta. So, wow, something good is going on. E verdadeiramente, de maneira visa, se um atleta malo decidir, você me vai competir, você me quer competir para Aruba, wow, tiene un corazón más grande. Ismael, felicitaciones, pa bien, sigue bonita y buen trabajo haciendo, hermano.